todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias nuevamente por estar aquí en su espacio en el ciclo de conferencias de Sí por México. Se fijaron que les pusimos un video nuevo, un video que evidencia lo que hoy ya no queremos, es la corrupción y todas estas prácticas que realmente son desdeñables de lo que ya no queremos de los gobiernos. Pues bien, esta campaña es una campaña que ha desplegado Sí por México, que se llama Morena no sabe. A muchos de ustedes les hemos mandado justamente las propuestas no cumplidas de este gobierno, las hemos hecho llegar a sus chats. Y sobre todo, yo les quiero comentar también que tenemos un centro de investigación donde Sí por México basa todas estas investigaciones en el método científico para validar todos los datos de lo que hoy estamos observando de este gobierno, porque sabemos, o sea, hemos constituido Sí por México como un organismo ciudadano que vigile también a los malos gobernantes y que se conforme con nuestra gran comunidad ciudadana de la cual ustedes ya son parte y que estaremos muy presentes con este gobierno y con todos los que vengan, porque ya no podemos seguir permitiendo que a México se le lastime. Pues bien, sin más preámbulo, yo estoy muy emocionada con nuestro conferencista de hoy. Antes de que ustedes entraran, teníamos una plática deliciosa con todas de sus libros. En verdad lo van a disfrutar muchísimo. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a Leopoldo, ahora lo van a presentar y sobre todo que se sienta como siempre en su casa. Esta es tu casa, Leopoldo, bienvenido. Y tenemos una gran comunidad ciudadana que se conecta, que en verdad son gente bellísima. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat y nosotros se las haremos llegar. Pues adelante, Olguita, te cedo la palabra. Muchas gracias, Denise. Es un honor, Leopoldo, el poder hacer la presentación de un personaje como tú, al que admiro. Soy tu fan. Leopoldo Mendívil López es un escritor mexicano nacido en 1970. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como publicista en la Casa Nautilus, Grupo Electra. Produjo y escribió programas televisivos para la Presidencia de la República y participó como conductor en la serie El Otro México. Obtuvo para el Infonavit el premio Innova del presidente Vicente Fox por combate a la corrupción. Es autor de SECOD, una novela sobre la tecnología militar estadounidense en materia del cerebro humano, así como de los bestsellers Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto Biblia y Secreto Maximiliano, todos publicados por Grijalva, y el último, su super libro, Secreto Pemex. Es vocero del Consejo de la Comunicación, voz de las empresas en la campaña de promoción de la lectura en México. Es miembro del Consejo del CEMPRO, Centro Mexicano de Protección a los Derechos de Autor, institución hermana de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, y participa en programas de radio y televisión. Leopoldo, es un honor que estés con nosotros, estamos encantados y te dejo con todos nuestros participantes. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Yo estoy muy agradecido contigo, Olga, muy agradecido con Denise, muy agradecido desde luego con mi queridísimo amigo Isaac Axel, y desde luego expreso mi admiración de siempre para Beatriz Pajés, una mujer que yo admiro al máximo, gran periodista, y pues para todos los queridos amigos que están, les agradezco que me permita poder platicar con ustedes hoy. Y
y sobre todo porque estamos en un parteaguas de la historia en todo el mundo. Bueno, siempre en toda la historia se ha dicho esa frase, pero esta vez hay peculiaridades que son interesantísimas en el mundo y en nuestro país. Yo por eso, primero les agradezco mucho la oportunidad de platicarles el tipo de libros que yo hago, que he compartido con Isaac en muy buena parte, la manufactura incluso, ¿no?, de estos libros. Secreto 1910, sobre quién financió la Revolución Mexicana en la realidad, más allá del tema de quién es, de Francisco Madero, toda esa historia que nos contaron por décadas, por un siglo, digamos. Hay una verdad detrás de eso, ¿no? Secreto 1910 se trata de eso. Secreto 1929 es también esa misma historia, cómo nos contaron cómo fue creado el sistema político mexicano por la decisión de un general, Plutarco Elías Calles, y no es exactamente así. O sea, realmente en la historia de México se suprimieron cosas que eran claves para entender por qué estamos como estamos. El siguiente libro, Secreto R, la R es Rockefeller, Secreto Rockefeller, porque ese hombre, John D. Rockefeller, un hombre visionario que por la religión era un hombre bautista, protestante bautista, le creó una mentalidad de misión que se llevó a cabo a tal grado que sus nietos crearon un sistema importantísimo que hasta cierto grado tiene un control sobre decisiones importantes sobre el mundo, incluso ahorita. El detalle sobre eso, si quieren, lo podemos platicar más al rato, y está en el libro Secreto R, y también en el Secreto Pemex, que es el último. Los siguientes son 2 libros sobre más el tema de la religión, Secreto Vaticano, también bajo esta misma idea de que normalmente la gente sabe que hay una mafia dentro del Vaticano, una mafia en el corazón de la iglesia, lo sabemos como una especie de intuición o una especie de imagen colectiva, que el Banco Vaticano es algo monstruoso, pero ¿quiénes son realmente esas personas? ¿Cuál es realmente el monstruo detrás del Banco Vaticano? ¿Y qué es qué es real y qué no de toda esa historia? De eso se trata Secreto Vaticano. Y también lo digo sabiendo que en el público hay muchos devotos creyentes católicos. Yo soy de una familia católica, pero hemos crecido bajo esta idea de, por ejemplo, las apariciones de la Virgen en Fátima. Y bueno, sin quitarle la parte espiritual a todo esto, pero hay información que es importante saber como ciudadanos del mundo, incluso como creyentes, sobre que no fue nada más la Virgen la que creó todo el tema de la aparición y su contenido. Hay un tema político tremendo que tiene que ver con la guerra de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y hubo vasos comunicantes muy importantes, sobre todo, bueno, ya es meterme un poco al tema, pero es sobre todo Tedeschini, el cardenal Tedeschini, que tuvo que ver con la CIA. Digo, entonces nada más para dar un poco las probaditas de todo esto. Siguiente libro, Secreto Biblia, que bueno, yo soy un hombre que de fundamento soy creyente, yo creo en Dios, igual que estoy seguro todos los que están, o la mayoría, lo digo con respeto total a quienes sean ateos o agnósticos, ¿no? Pero independientemente de la fe, la Biblia no se puede negar que es un instrumento de control que durante más de 2000 años, bueno, casi 3000, ha sido un instrumento que muchos políticos han utilizado para hacer invasiones de países. Para no ir más lejos, George Bush lo hizo, ¿no? Es decir, ha sido una catapulta para invadir países desde los tiempos de Urbano II, el Papa. Y además de una manera que incluso llega a rayar en el genocidio. Hablábamos hace unos instantes antes de entrar en vivo, que pues también de ahí se derivó el Islam y es bajo un mismo modelo que a diferencia de muchas religiones de la antigüedad, como era el budismo, el confucianismo, etcétera, pues se innovó mucho en la Biblia con la parte de la intolerancia, incluso al grado de estar en la rayita de poder conducir actos de exterminio. Qué triste que el Islam exageró esa parte hasta llevar al mundo a unos momentos de terror hace apenas unos años, cuando estaba el Estado Islámico. Es decir, es peligroso cuando la religión, por más que venga de una revelación de Dios incuestionable, pero hay manos humanas que no hay duda que metieron la mano. Y hay partes específicas de los textos que tanto amamos y que seguiremos amando siempre,
que por respeto a su sacralidad deberíamos de tener conciencia de que algunas partes fueron alteradas para el mal inclusive. De eso se trata Secreto Biblia. Si quieren, siguiente libro ha sido este Secreto Maximiliano, bajo esta misma idea de decir qué es lo que realmente sucedió, porque es una parte constitutiva de la historia de México, el episodio de la Reforma, sobre todo en esta época que vivimos, la guerra, digamos, de chairos y fifís y conservadores y lo que en su momento eran los liberales. Es una misma guerra, por decirlo así, con variantes de un México que siempre ha estado dividido en dos, ¿no? Y que no se han reconciliado esas dos mitades. Secreto Maximiliano trata de todo esto. Y solo para darlo como probada, al rato si quieren podemos hablar a detalle y sobre todo como me vayan indicando. Secreto Maximiliano trata de toda esta guerra que los mexicanos conocemos como Juárez, un nacionalista que defendió a México, y Maximiliano como un invasor traído de Europa. Y bueno, la historia oficial que hemos conocido es así, y nos pintan a Maximiliano, pues si no es como un tipo terrible, lo ponen como un títere de la iglesia, ¿no? Y bueno, en el Secreto Maximiliano yo lo comparto con ustedes. La noticia es, número uno, que tanto Benito Juárez como Maximiliano eran los títeres en un ajedrez mundial, que es lo mismo que ha sucedido en toda la historia de México desde la, entre comillas, independencia, que realmente fue un pleito de otras potencias, en este caso particular, Inglaterra, aliada con Francia, en contra de una nación naciente, valga la redundancia, los Estados Unidos, por el control de todo un continente que había sido arrancado a España de maneras incluso violentas. Todo eso es la historia de Secreto Maximiliano. Como verán, hay una secuencia en todos estos libros. La historia que hemos conocido de que Maximiliano fue traído porque un grupo de conservadores mexicanos, de repente hartos de lo que ellos llamaban un régimen anticlerical o un régimen casi ateo, fueron a buscar a un hombre que estaba en un castillo en Italia, pero que era propiedad de Austria, ¿no? Y que le dijeron a Maximiliano, oiga, no sabemos cómo gobernarnos, ¿podría venir? Eso es una historia totalmente infantil. De lo que trata Secreto Maximiliano es como el verdadero proyecto detrás de todo esto fue el conflicto que venía de los Estados Unidos creciendo desde que en 1814 hubo la última guerra frontal entre Inglaterra y Estados Unidos y que los ingleses francamente perdieron en su intento de acabar con esa potencia que estaba emergiendo, y los Estados Unidos se acabaron saliendo con la suya una y otra vez, y todo ese siglo empezaron a crecer y crecer y crecer de una manera que alarmó a Europa. Es decir, solo para resumirlo un poquito, el momento crítico que la gente olvida cuando habla del episodio de Maximiliano es que realmente el momento más trágico de la historia de nuestro país, el trauma mexicano, es el año de 1848, cuando perdimos la mitad de nuestro territorio. Y para nosotros es un trauma, ¿no? Oh, Dios, los gringos nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Pues sí, pero lo que ocurre es que si lo viéramos desde el lado de los europeos de la época, específicamente de Inglaterra, eso fue la señal de alarma de que al otro lado del océano se estaba creando un monstruo, porque ellos lo que vieron fue que Estados Unidos se duplicó en tamaño y llevaba una cadena interminable, ininterrumpida, de expansionismo planificado. Es decir, primero Florida, para tener control sobre, bueno, hay una frase importantísima de un hombre que yo admiro, de hecho, Thomas Jefferson, lo admiro como ser humano, pero como mexicano creo que él marcó todas las pautas para que nos quedáramos sin ese territorio y sin nuestra independencia actual. Pero bueno, ese hombre había establecido desde un principio que al surgir los Estados Unidos, había un plan totalmente determinado. Si ustedes se fijan cómo era al principio Estados Unidos, 13 colonias que eran la orilla del este de los Estados Unidos actuales. Nadie, entre comillas, nadie daría un peso por ese chorizo pegado al mar. Sin embargo, la visión que tuvieron fue increíble. Florida, luego adquirir Luisiana de Francia, todo era un plan planificado, valga la redundancia, como cuando alguien juega al Monopoly. ¿Quién hubiera pensado
que ellos tenían en su vista tener Alaska desde que surgió la Unión Americana. ¿Por qué Alaska, un lugar ahí en glaciares? Pues porque es la entrada al continente. Ellos realmente planificaron. Yo hago un paréntesis para decirles, ¿por qué yo me dediqué a escribir estos libros? Y es algo que pues normalmente me preguntan, ¿por qué escribís esto? Y yo les digo, pues número uno, me encanta escribir, pero muy aparte de que además me encanta investigar, siempre como mexicano me hice la pregunta, ¿por qué nos acostumbramos a pensar que México es un país rico? Siempre hacemos, no se nos llena de saliva la boca al hablar de todo lo que tenemos. Tenemos petróleo, tenemos peces para todos los recursos marítimos, tenemos selvas, madera, así se nos llena la boca. Pero ¿por qué somos pobres? O sea, ¿por qué un país rico es pobre? Cuando nuestro vecino inmediato es la primera potencia del mundo. Yo me lo hice la pregunta desde siempre y yo soy feliz de platicar con un grupo de personas que tienen un ideal por México, como también lo tienen los opositores, eso tampoco hay que negar. Cada quien ve, hay que pensar que en el fondo todos tenemos un mismo sueño, ¿no? Pero el punto es, ¿cuál es esa diferencia cataclísmica que a los Estados Unidos los convirtió en la primera potencia del mundo y a nosotros no? Se han dado toda clase de explicaciones. Primero, que la raza es inferior. Segundo, que la religión nos hace sentirnos inferiores. Toda una serie de explicaciones que lo único que hacen es menoscabar nuestro orgullo de existir, nuestra identidad, cuando no son la verdad. La verdadera razón es que nunca hubo un plan. Y los Estados Unidos sí lo tuvieron desde el principio, a cargo de los padres fundadores. De eso se tratan todos los libros que yo he escrito, bajo la idea de que no es un destino fatídico el que estemos así. Es decir, algún día los Estados Unidos también eran 13 colonias de otro imperio y se les prendió el foco. Algún día ese otro imperio, que era Inglaterra, eran los gatos, perdón la expresión, ellos eran los gatos de los normandos, por ejemplo, ¿no? Y nos vamos para atrás, es una historia sin fin. Nos vamos hasta incluso la Biblia, donde un país que en su momento estaba totalmente sojuzgado, que era Israel, y de repente tuvieron el sueño de liberarse, de ser libres, y abundan los casos. Ahorita vamos a hablar en particular de uno, porque viene el caso de lo que yo quería decirles. Bueno, el siguiente libro de todo esto es Secreto Pemex, que la verdad es el del que más quisiera platicar con ustedes, porque Secreto Pemex básicamente se trata de quién acabó destruyendo esa institución, por qué sucedió y cuál es el propósito y sobre todo qué es lo que estamos perdiendo los mexicanos. Pero bueno, este libro surgió en el momento y por eso esta gráfica de aquí. Agradezco muchísimo que la hayan puesto, porque este es un momento de la historia de nuestro país en que la visión de la realidad está totalmente sujeta a ideología y a psicología. Es decir, y por eso yo en las presentaciones de Secreto Pemex ante los grupos de izquierda o de derecha o demás, yo siempre tengo que decir, a ver, este es el primer libro en que antes de hablar del tema, creo que tenemos que hablar sobre la realidad y sobre las distorsiones de la percepción de la realidad que están ocurriendo en esta época de la historia, porque solo están, es decir, para no ir más lejos, hay quienes al respecto del tema de Pemex, me he topado con cantidad de puntos de vista de quienes dicen, bueno, ya dinamitemos Pemex, ya de qué va a servir. Otros que dicen, oye, es que es el futuro de la humanidad, entonces hay que meterle todo el dinero del país. Y siempre lo que hay de común, es algo que yo he platicado con Isaac en otros casos, en otros temas, pero lo que se ve en la sociedad es que la gente ya no está razonando por el peso mismo de los hechos o de los datos o de las expectativas. La gente está dando un posicionamiento totalmente visceral, aunque no lo crean, por la postura en la que se encuentran en el caleidoscopio, bueno, ¿qué podemos decir? En el mapa de coordenadas de la sociedad. O sea, si son de izquierda, ahorita está ocurriendo un tema dañino para el cerebro humano, una polarización prácticamente impuesta, donde de repente existen dos bandos, izquierda, derecha. Uno escoge a dónde pertenecer, porque generalmente por un lazo familiar o de los amigos o de donde está el grupo de interés de la persona, donde estoy yo con mis brothers, con mis cuates, o mi jefe o la familia, se hacen clanes. Y si se fijan, yo lo digo sabiendo que la mayor parte de los seres humanos que están acompañándonos hoy
que yo les agradezco infinitamente la invitación, son personas muy inteligentes. Y eso es algo que me honra que me hayan invitado. Por eso yo les diría, estoy seguro que han detectado esto a su alrededor, tanto de un lado como del otro, donde realmente los posicionamientos son, no digo por consigna, son por un tema de pertenencia a un grupo donde alguien se siente adoptado y cobijado, ya sean chairos, ya sean los fifís. Y por eso el tema, yo ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, que son estas primeras láminas. El primer paréntesis que yo quería comentarles es, esta polarización es el verdadero enemigo, no de la sociedad, sino de la mente, porque es el verdadero bloqueador del acceso a la verdad o a la realidad. En el tema de lo de Pemex, bueno, eso creo que va a ser el tema final y espero no prolongarme mucho, discúlpenme si está medio anárquico aquí la cosa, pero el tema de Pemex me encantaría cerrarlo con 3 puntos que son claves. Uno es el que hay quienes, insisto, lo defienden a rajatabla y hay quienes dicen que, o sea, que en pocas palabras, todo el futuro de México depende absoluta y únicamente de invertirle a Pemex. Los que están en el extremo, y ellos obviamente en el paquete va, que defienden la refinería de Dos Bocas como el proyecto de la humanidad, que hay que hacerlo, todo porque lo está defendiendo su líder. Para eso van las láminas que siguen, sobre la distorsión cognitiva. O sea, y de alguna manera se compra todo el paquete. Si están en el otro paquete, entonces compran que no, es que el petróleo ya no sirve para nada, no hay que invertir una gota. Entonces, yo solamente quiero decirles, aquí en estas gráficas, bueno, sobre todo en esta que, bueno, esta no la ven porque la tengo en mi mano, pero no importa. Les quiero dar datos sobre qué pasará, cuál es el verdadero futuro de las energías alternativas, de las energías limpias también. Porque estoy seguro que cuando vean junto conmigo los datos que les voy a dar, van a pensar 2 veces si sacrifican a la famosa vaca que tenemos en Pemex, antes de acabar de destruirla. Pero bueno, todo esto, para eso, todas estas gráficas que están viendo, más que irlas, o sea, me encanta que las estás pasando así, me encanta, porque de hecho yo se las quiero platicar un poco, tal vez no en la secuencia exacta que van, sino que ya han leído partes de esto. Pero Estas láminas primeras se tratan de la distorsión cognitiva, que para mí es el más grande enemigo que tiene ahorita cualquier mexicano, más que cualquier otra cosa. Número 1, porque además nos enemista y de gratis. Y entonces por eso todas distorsiones cognitivas, bueno, solo por mencionar algunas. Distorsión cognitiva es cuando la mente, una parte de nuestro cerebro, más adelantito me parece que hay una gráfica donde se ve las partes del cerebro, donde están todas estas funciones de las que somos todos nosotros un usuario. O sea, nosotros, creo que es un poquito más adelante, como seres humanos, tenemos un cerebro que no siempre fue como es. Si creemos en la evolución, que venimos incluso de peces, que luego se convirtieron en reptiles, en mamíferos, no quiero aburrirlos con esto, pero porque todos saben esto. Nuestro cerebro no desechó las partes previas. No es que cuando ya somos primates, y entonces ya el cerebro previo, el del reptil, se eliminó. No, sigue funcionando. Es como si en una computadora, digamos, en vez de que se actualice todo el sistema operativo, nuestra evolución no es así. Biológicamente, la evolución de nosotros es de acumulación capa sobre capa sobre capa. Es como si una computadora que yo tengo aquí tuviera a su vez el sistema del año 1980 y a su vez luego le pusimos un procesador de los 90s, luego un Pentium y luego todo eso al mismo tiempo. Eso es verdaderamente el cerebro humano. Por eso es que, y digo, todos los que, algunos no creen en la evolución, pero yo siempre les digo, bueno, a los que amamos la evolución embrionaria, un bebé en el útero, en el vientre materno, se ve perfectamente esta evolución. Se ve como al principio incluso el feto tiene cola. La cola la tenemos, es el coxis. Pero bueno, hay quienes dicen, no es cierto, yo no vengo de eso y Darwin estaba mal. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero también tiene que ver con la distorsión cognitiva. Es qué es lo que es y qué es lo que queremos creer. En esta época, tristemente, por la polarización, por el efecto Trump, el efecto AMLO, el efecto de los QAnon, o todas estas hiperfanatizaciones que se han dado,
lo que han hecho es que ahora todo el mundo tiene que tomar partido y lo único que no importa es la verdad. Y la verdad se basa en datos, no en preferencias o en el qué quiero creer. Estas láminas solamente son para hablar un poquito de estos, bueno, lo que está tipificado en la psicología, como cuáles son esas más frecuentes fallas de nuestro sistema del conocimiento, del sistema operativo de la mente humana, que nos hacen que veamos lo que no es. O sea, en esta, por ejemplo, o la anterior, la apofenia, uno ve dos ojitos, o pareidolia, uno ve una nube y dices, es que eso es un camión, ¿no? Bueno, ok, nuestra mente lo hace tan regularmente esto que a veces ni nos damos cuenta. Muchos piensan, oye, no, una cosa es que ves una carita en una pared y otra cosa es que por eso tú compras una ideología. Bueno, pues yo les tengo una noticia. Un hombre que yo les recomiendo leer fehacientemente, Thomas Kuhn, uno de los más grandes filósofos de la ciencia, creador de libros increíbles sobre la historia de la ciencia. Él dijo, muy simple, no existe la verdad objetiva vista objetivamente. Nadie es objetivo, no existe eso. O sea, todos tenemos un componente emotivo, emocional, que se basa en nuestros temores, en nuestro deseo de pertenecer, y por ello tomamos una cosa u otra, la desechamos. Nuestro cerebro incluso no nos bloquea ver lo que está a veces enfrente, porque la verdad, el cerebro es selectivo. Al cerebro humano, digamos, la parte más exterior, la corteza cerebral, que es en teoría la parte racional, que es matemática, donde 2 y 2 es 4. Sí, pero ¿qué tal si la parte de adentro, lo que está ahí iluminado en azul, claro, la parte límbica, que son los ganglios basales, todo eso, esa parte la heredamos de los primeros primates. Y esa no tiene que ver con, oye, 2 y 2 es 4. No, si yo digo 2 y 2 es 4, ¿me van a aceptar en mi grupo o me van a patear el trasero? Esa parte dice, no, 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 tú desde ahora, si dicen 2 y 2 es 5 y aquí te damos la bienvenida, bienvenido. Te conviene más pensar eso porque te vas a adoptar en la tribu. Entonces, todo eso se los digo porque yo soy tan víctima como todos somos víctimas, pero ahorita que está en juego el destino de México y que todos estamos tomando una posición en la polarización sobre todo, yo respeto y admiro a quienes tienen una posición basada sobre todo en hechos y en la nación, el nacionalismo. Un punto más, porque, bueno, todo esto tiene que ver con un punto que quiero comentarles, porque todos los libros que ven abajo, los que yo he hecho, que son realmente investigación periodística o investigación histórica, pero también nunca ha faltado que alguien me diga, oye, son teorías de conspiración. Y bueno, también eso es algo que aquí es importante para mí comentarlo con ustedes, porque esta es una época en que la palabra teoría de conspiración está particularmente de moda. Y sobre esto, aquí estas gráficas ya son para ustedes y si quieren todos tenerlas, aquí les dejo un poco de la historia de las teorías de conspiración. O sea, antes, cuando alguien investigaba algo, vamos a suponer un crimen, se mató a tal persona. Hay una película grandiosa, El asesinato de Mary Fagan, no sé si lo hayan visto alguna vez, con Jack Lemmon. Bueno, es un paréntesis muy rápido. Se trata de cómo inculpaban al director de una empresa textil por el hecho de ser israelita, judío, de algo que le pasó a una de las trabajadoras. Ahí sale, por ejemplo, Kevin Spacey, es de sus primeros papeles. Toda la historia se trata de cómo un periodista dice, a ver, es que no fue así el asesinato. Están acusando a un sujeto para causar un linchamiento y ya toda la gente está llevando ahí la marabunta, están llevando al matadero a un hombre inocente. Este periodista es Kevin Spacey. Esa historia, esa película es importantísima porque habla de cómo la sociedad, en su voracidad de querer una respuesta rápida e inmediata, toma una determinación y esa determinación no necesariamente es la verdadera. ¿Qué pasa cuando de repente llega un periodista como Kevin Spacey en esta película que dice, yo voy a investigar porque esto no es cierto? Entonces, cuando eso también se aplica al periodismo, el periodismo o la verdadera historia, historiografía, consiste en buscar la verdad, no en decir, a ver, ya se creó una verdad oficial que todos ya te aceptamos. Entonces,
por ende hay que creerla, ¿no? ¿Por qué? Pues ya está escrita. Antes, quien hacía la labor detectivesca, decir, a ver, espérenme, ¿qué tal si estamos condenando a los que no son? ¿Qué tal si son inocentes? ¿Qué tal si fue diferente? Antes al que investigaba eso se le llamaba periodista de investigación o historiador. Hoy algunos llaman, es teoría de conspiración. Entonces, aquí yo quiero decirles, ahí les va una conspiración total. ¿Quién creó ese concepto? Y de eso se tratan varias de las láminas que están aquí. O sea, se puede ahondar mucho sobre eso, pero ¿por qué está de moda el término? O sea, en fin, yo lo que quiero, todo esto es solo para decirles, en el caso de los libros de un servidor, son libros que tienen datos históricos que son incuestionables. Yo incluso le he apostado dinero cuando a veces me dicen, oye, eso es una teoría de conspiración. Digo, ok, te apuesto tu casa. O sea, y obviamente porque pues, sé que en este caso no son teorías de conspiración, son conspiraciones. Y aquí es algo que también quiero hablar con todos ustedes, porque con toda esta ola que se ha creado en los medios, en los medios no, en las redes sociales, de que, oye, no, espérate, es que las conspiraciones no hay, no existen, no existen. Yo siempre digo, a ver, espérame. Y de hecho, hace rato había una lámina, que a lo mejor vieron, donde se ven simplemente dos chimpancés que están conspirando. Yo lo que quiero decirles a los que están aquí, a todos los que están aquí, especialmente que han creado o son parte de un movimiento político, yo les digo, ¿qué acaso ustedes no conspiran? ¿Qué acaso yo no conspiro? Conspirar es la parte más definitoria de la naturaleza del ser humano. Es lo que nos diferencia de las otras especies. O sea, por eso puse aquí al principio de esta presentación las definiciones de diccionario de qué es conspirar. Conspirar es, a saber, cuando dos personas o más se ponen de acuerdo en un plan para afectar a un adversario, a un enemigo, a un rival, a un depredador, y que el otro depredador no sepa. Eso es conspirar, es hacer un plan. Yo siempre les digo a los que dicen, oye, tus libros que son de teorías de conspiración o de conspiraciones, yo digo, son de conspiraciones y desde luego no son de teorías de conspiración. Teoría de conspiraciones cuando no es verdad, cuando es una teoría. Conspiraciones cuando obviamente la hay y yo les digo, el que no crea que hay conspiraciones, pues perdón que lo diga, pero es el que debería de regresarse o a la primaria o ir a un psicólogo, porque todos lo hacemos. Conspirar es lo que hacemos en los negocios. Todo empresario que está viendo esto, yo le pregunto, dime si no haces planes en privado con tus aliados para defenderte o para atacar a tus adversarios, enemigos o como quieras llamarlos, competidores, rivales, no porque los odies, no es porque estamos compitiendo. Eso es conspirar. Entonces, pero lo que ha ocurrido en las redes sociales es que se está creando una especie de hito verbal, semántico, para que esa palabra se vea como algo malo. Y eso es algo que yo sí me importa mucho hablarlo, porque estamos en la época clave, donde todo el fenómeno Trump y el fenómeno Putin y el fenómeno de AMLO han causado que estas palabras realmente se salgan de órbita, pierdan su significado real. Conspirar es algo que todos hacemos y yo me atrevo a afirmar que no hay un solo ser humano que no haya conspirado cuando tiene más de 4 meses de nacido. Todos lo hacemos. Nuestra rama en la evolución de los primates lo hacen. O sea, hay casos hiper documentados de chimpancés bonobos en África. Cuando el grupo supera 45 miembros por tribu, lo que ocurre es que se separa la tribu y el grupo que tiene más miembros empieza a perseguir hasta matar a los de la tribu pequeña, porque ahora son sus rivales. Es decir, esto es parte de la naturaleza, no del ser humano, sino de la biología de la tierra. O sea, a lo mejor un virus no conspira con otro, pues no tiene cerebro, no, pero las especies de mamíferos avanzados lo hacen, las ballenas lo hacen. Y bueno, ya para no ir más lejos, los países todos lo hacen. O sea, los libros que yo he hecho son sobre conspiraciones reales, no ficticias, donde están Estados Unidos, Inglaterra, Japón, China, Rusia, conspirando para ganarle a sus rivales. Ahora, ¿es porque son malos? Claro que no. ¿Estos libros son para odiar a los extranjeros que hagan eso? Desde luego que no. ¿Es para copiarlos o para aprender de ellos? Por supuesto que sí, porque el problema de México es que aquí no conspiramos, o al menos no lo hacemos bien.
En otros países, incluso el área donde donde se hace esa actividad de conspirar, de planear, es una parte importante de su sistema de gobierno. Son áreas en lo que es el equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay áreas en el gobierno estadounidense que se dedican a esto. O sea, por no ir más lejos, la CIA, etcétera. Los mexicanos ya estamos la verdad, tan manipulados y tan descerebrados que hemos perdido todo esto de óptica. México debería tener un departamento verdaderamente serio con políticas de mejores prácticas internacionales que haga esta labor. ¿Cómo es posible que un país como Cuba, pequeñito, que no tenía dinero, no tenía nada, pero ese hombre que estaba ahí, un tirano sin duda, pero un tirano que logró que nadie lo pudiera tumbar en 50 años, cuando Estados Unidos tuvo planes y acciones con la intención de derrocarlo por lo menos 180 veces, era un plan de la CIA. Esto lo reveló tal cual hace poco Robert McNamara, secretario de la Defensa de los Estados Unidos y exdirector del Banco Mundial, presidente del Banco Mundial, quien dijo durante el gobierno de Lyndon Johnson, de John Kennedy y de Dwight Eisenhower, hubo un intento sostenido de asesinar a Fidel Castro, una conspiración, la operación Mangosta. Lo digo para los que digan que no existen las conspiraciones. Yo digo, no solo existen, deberíamos hacerlas. Lo que nos falta como país es hacerlas. Y digo, no es para fastidiar a alguien, no son para odiar a otros, no, pues estamos en un juego, el mundo es un juego y desde siempre ha sido, o sea, no es por maldad, sino que si uno no piensa de esta manera, lo que hacemos es condenar a nuestro país, es la verdad. Todo esto, bueno, esto era el tema de las conspiraciones, pero esto nos lleva a dos temas que también yo quería compartir con ustedes porque son modas en este momento. Antes de entrar al tema en sí, que básicamente es los otros dos temas que ahorita están como, digamos, modas, que yo la verdad considero modas peligrosas para México, que son un extraño renacimiento de un pasivismo, no digo pacifismo, sino un pasivismo, que más bien es una especie de nihilismo hedonista que busca, bueno, si quieren, hablamos después, prefiero empezar por el otro, el nacionalismo. El tema del nacionalismo es clave y me hace feliz estar platicando con un grupo que se interesa por México, ¿no? O sea, su propio nombre indica que es nacionalista. Sin embargo, yo les pregunto, ¿acaso no han escuchado que la palabra nacionalismo es mala? ¿O se les ha dicho que es mala? Para mí esa es la primera gran sorpresa de la humanidad. ¿Desde cuándo? Y porque se los aseguro que han tenido discusiones con mucha gente a su alrededor con todo este tema repetido hasta el cansancio. El nacionalismo es malo. Y es que el nacionalismo es ser como Hitler. Y el nacionalismo es ser un genocida. Y el nacionalismo es ser un intolerante. Yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Ese es un daño para México, que alguien piense así. Es decir, y esto yo lo he discutido con amigos escritores, pero hasta el cansancio. E incluso, bueno, no digo a qué han llegado esas discusiones, pero yo se los quiero preguntar como reflexión, porque yo siempre les digo a todos los que dicen, es que el nacionalismo solo lleva a las guerras, al fracaso, al odio. Yo digo, ¿de qué están hablando? Solo porque un sujeto desafortunadamente agarró esa palabreja para crear un partido, el nacionalsocialismo, que eso fue hace 80 años, un crimen horroroso que qué bueno que sigamos recordándolo. Esto también tiene que ver con lo que vamos a hablar al ratito. Los que insisten en el perdonismo, ahorita vamos a eso, pero el punto es, lo pongo en consideración de ustedes, ¿por qué un sujeto haya usado la palabra nacionalismo para crear uno de los peores exterminios que ha habido en la historia, para hacer unos crímenes? Ya por eso el nacionalismo en general es malo. Yo se los pregunto, porque cualquiera que haya viajado a los Estados Unidos verá que son absolutamente nacionalistas. Los ingleses son absolutamente nacionalistas. Es decir, ¿por qué en los países que son nacionalistas y son ricos está bien? ¿Y por qué en los países latinoamericanos está mal ser nacionalista y se nos mete eso en la cabeza? Yo se los pregunto, por los frutos los conoceréis, ¿no? Es decir, ¿por qué aquí nos han tratado de meter hasta, por el cerebro, el concepto de que el nacionalismo es malo? Yo siempre le digo a todo el mundo con enorme orgullo por provenir de una familia judeocristiana,
que los más grandes nacionalistas de la historia del mundo son nada menos que Moisés, Abraham, David, los hermanos macabeos, que de eso vamos a hablar, Temístocles. Es decir, ¿por qué nos dan de ejemplo a un nefasto para que nosotros no seamos nacionalistas o que nos dé pena ser nacionalistas o ponerle, bueno, qué bueno que le pusieron sí por México, claro. O sea, pero ¿por qué ahorita está mal de moda? Es que nacionalismo es como de los 70s. Bueno, yo también por eso, bueno, esta plática, insisto, que podría haber durado horas. Aquí en mi mano tengo un libro llamado Riqueza de las Naciones, el libro que seguro todos han leído y que es la clave del origen del capitalismo. Sin embargo, hoy en día cualquier persona, esto también lo digo porque antes de leer El Secreto Pemex, yo he tenido que tener esta plática con mucha gente, porque, bueno, ya cuando leen el libro no es necesario hacer este preámbulo, pero sí para la vacuna que muchos traen contra esto. Es decir, oye, ¿te parece bueno que, por ejemplo, México está favoreciendo a empresas extranjeras en vez de apoyarlas de aquí? Inmediatamente la respuesta es, oye, no, es que espérame, eso es un nacionalismo, eso está mal, es un proteccionismo. Y es que, y que el proteccionismo es contra el capitalismo, yo siempre se los pregunto, y yo se los pregunto en este instante a todos ustedes, se los pregunto, ¿ustedes afirmarían ahorita que ser proteccionista, favorecer a tus empresas, las de tu país, por encima de las de los otros países, eso es contra el capitalismo? Se los pregunto. Es más, me cae que yo les quisiera pedir 5 segundos para que lo piensen. Ahora les voy a decir, tengo en mis manos el libro Riqueza de las Naciones de Adam Smith, la Biblia del capitalismo en el planeta Tierra. El libro que explica cómo Inglaterra se creó como la potencia más grande de toda la historia hasta entonces, solo suplantada por los Estados Unidos. ¿Saben cómo dice este libro en sus primeras 2 páginas? El secreto para la riqueza de las naciones es, a saber, 2 puntos. Primero, exportar mucho y caro al exterior. Segundo, comprar poco y barato del exterior. O sea, en pocas palabras, venderle a los demás países mucho más para que el dinero de los demás se venga para acá. Tan elemental, tan simple. Eso es el capitalismo. Es la manera de crear las reservas internacionales en un país. Pero aquí en México ya nos metieron un cassette que es exactamente lo contrario. Todo esto es, bueno, para mí es importantísimo compartirlo con ustedes porque hay una distorsión cognitiva tremenda, sobre todo quienes se llaman a sí mismos orgullosamente de derecha, capitalistas, que dicen, yo soy capitalismo, pero entonces estoy contra el proteccionismo. Yo digo, ok, si quieres agarra otra vez el libro de Adam Smith, esta vez no la página 2, sino la 4, donde él dice que él recomienda que el gobierno británico fortalezca sus políticas de cerrar las fronteras a los productos exteriores y sobre todo penetrar países para venderles cosas y sacarles su dinero. O sea, aquí este libro escribe lo que fue el preámbulo para la invasión que hizo Inglaterra de China, que básicamente es, oye, hay un mercado gigante, tenemos que llenarlo de cosas, venderle todo. Cuando el emperador de China no quiso, le bombardearon los puertos, por eso Shanghái fue de Inglaterra, te bombardeo. Y bueno, a los que les gusta esta historia, el emperador lloró, o sea, lloró, esto es un hecho total, y se dio cuenta de que había perdido en la guerra. Ellos, los ingleses, fieles a lo que es la verdadera doctrina del capitalismo, ellos querían vender mucho hacia todos los países para obtener todas sus divisas y comprarles a ellos poco y barato. ¿Por qué? Porque así el dinero se va a transferir a Inglaterra. Esta es la parte que a nosotros nos dijeron, oye, no, es que eso no. ¿Cómo? El proteccionismo es malo y es malo ser nacionalista. Digo, perdón que lo diga, a algunos les digo, perdóname, pero qué menso. O sea, el nacionalismo es parte clave del capitalismo, a menos que lo que quieras es hacer rico a otro. Y en ese caso, el que lo defienda eso no es capitalista, es anticapitalista de su propio país. Todo esto, perdón, son introducciones para estos libros, pero son, creo, necesarias. Y yo, la verdad, agradezco a Isaac que me haya permitido poder compartir con ustedes, incluso si piensan que son unas mamarrachadas lo que estoy diciendo, pues para eso son esos foros. Solo compartirles que en esta época de distorsión cognitiva, a veces estamos defendiendo lo contrario, lo que creemos. O sea, por decirlo de una manera,
¿de dónde salió realmente? Y esto a muchos de ustedes seguro lo conocen a la perfección. El tema de la destrucción de la doctrina del proteccionista, que cabe decir, ¿quién era un hombre que estuvo tratando de crear proteccionismo? Donald Trump, con todos los inconvenientes que eso implica, pero si se fijan, hay una corriente mundial, Brexit, en fin, pero bueno, esos casos están polarizados y también está el filtro de que es que o yo odio a Trump o yo amo a Trump, y eso ya es ya opera en la distorsión mental. Solo para decirles, ¿cómo se hizo la riqueza de Japón desde 1945? Pues con proteccionismo, apoyado por los Estados Unidos, porque ellos necesitaban que hubiera un titán ahí que contrarrestara a China y a Rusia. Después ya, bueno, en fin, a lo que voy es, bueno, ese es el punto del nacionalismo, por qué se ha convertido en algo negativo, un término que no debería de ser negativo. Siempre lo hablo con los que son los enemigos del nacionalismo. Yo digo, a ver, primero que la otra cosa que suele decirse, es que el nacionalismo es odiar, es que te aísles. Yo digo, mira, yo siempre les doy un ejemplo a estas personas, les digo, mira, tú vas a Japón, ¿por qué vas a Japón? Porque quieres conocer su cultura. ¿Por qué va uno a China? Porque quieres conocer su esencia, lo que ellos los hace diferentes. Si no, no viajaríamos a esos países. Si queremos ver lo mismo que tenemos aquí, pues nos metemos a un Starbucks. O vamos a Tokio y nos metemos a un Starbucks de Tokio. Entonces vamos a ver lo homogéneo, lo homologado, donde cada país perdió su personalidad. Y bueno, no lo digo en contra de esa cadena, yo de hecho amo Starbucks, me la vivo ahí. Es un ejemplo nada más. El punto es, muchos de los que dicen, es que México no se aferre a su nacionalismo, yo creo, cuando alguien dice eso, yo les digo, ¿a quién crees que le estás haciendo daño? ¿A los mexicanos o a todo el mundo? ¿Cómo va a tomar el mundo cuando un mexicano diga, yo ya, olvídense ya de todo mi oferta cultural, lo folclórico que les gustaba a los extranjeros, móchalo, mejor me voy a uniformar, nos homologamos todos, ahora todo es un gigantesco Starbucks. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada país pierde lo que le daba a los otros, su oferta al mundo. O sea, son cosas que la gente ni piensa cuando están a veces como pericos repitiendo cosas. O sea, el nacionalismo es lo mejor que puedes tener para darle a los otros países. Por supuesto, si no haces una barbarie como la que hizo Hitler, que eso es una porquería, eso es un crimen, un horror, pero no porque haya sido un nacionalista, sino porque era un asesino. La gente, porque él era nacionalista y era un asesino, entonces no hay que ser nacionalistas. Yo se los pregunto a ustedes, ¿cómo dejamos que se distorsionara así una palabra? O sea, y el otro punto es, yo siempre les digo, los libros que yo hago, pues obviamente yo soy mexicano y son en pro de cómo vamos a dejar de ser el país pobre que es rico. No para que matemos a los otros, por favor. O sea, eso es algo que ojalá que todo el mundo se quitara de la cabeza. Es para que podamos funcionar mejor para los otros, para la gran hermandad que es el planeta. Pero si nosotros somos unos agachados, ¿qué bien le hacemos al resto del mundo? Yo se los pregunto, porque estoy seguro que han venido aquí o vendrán amigos que hablan de cómo sacrificar el mexicano que todos llevamos dentro. Oye, eso es del pasado. O sea, yo siempre les digo algo a los que dicen eso, ¿no? Muchos, estoy escribiendo un libro llamado Secreto Azteca y nunca faltan ahí los que dicen, oye, ¿a poco tú estás a favor de que ahora todos usemos taparrabos y hagamos sacrificios humanos? Y yo les digo, mira, a ver, si tú vas con un japonés y le dices, oye amigo, tú tienes que traer tu traje de samurái para ser un samurái, tienes que vestirte como un samurái para decir yo amo la historia de Japón. Pues claro que no. Un japonés no necesita eso. Un japonés va a su trabajo con su traje, no va a estar usando una lanza de los shogunes, no va a estar o sea, es a lo que voy. La gente lleva a unas exacerbaciones anormales el pensamiento para distorsionarlo con el único resultado final de que nos quedemos sin nada. O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, a otros que dicen que el nacionalismo es estar contra las demás, que es algo racial, ¿no? Solo los que somos de raza de bronce y los que no sean se van. Oigan, ¿qué tontería es esa? O sea, los Estados Unidos son un país increíblemente nacionalista,
donde o alguien afroamericano es totalmente nacionalista de Estados Unidos, alguien de origen polaco, un irlandés, de donde llegue, absorbe al ser estadounidense. Nosotros en eso somos iguales, somos un país multiétnico, multicultural, y como tal somos. No es de una raza, o sea, varios de mis mejores amigos más nacionalistas mexicanos son ingleses que nacieron en Inglaterra, pero ya viven aquí y dicen, yo ahorita estoy aquí, las personas que quiero están aquí, voy a luchar por este país. Eso es todo, eso es ser nacionalista, pero les insisto, va uno con toda esa propaganda que lo que hace es que nos quedemos sin nada, como encuerados, sin identidad, nos han logrado que odiemos a España, que es una parte de nuestro origen, y han logrado que odiemos o nos avergoncemos de los aztecas, que es la otra parte de nuestro origen, diciendo que hacían sacrificios. Digo, claro, eso estaba mal. Y los romanos hacían sacrificios. Todos hicieron sacrificios en el pasado, todos, pero por eso tú vas a suprimir tu propia esencia, a tacharla. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con ser un país sin país, personas sin identidad, que vamos a ser un gigantesco Starbucks y vamos a ser grises. Y nadie va a ganar, y mucho menos los extranjeros. Entonces, bueno, todo esto, perdón si a lo mejor ya fue un poco largo. Por favor, díganme si ya me pasé del tiempo. Pues lo que pasa es que nos gustaría que nos pudieras dar un pequeño espacio para preguntas. Sobre todo hay muchos comentarios. Se ha creado un debate aquí en el chat muy interesante en donde justamente tú lo planteaste muy bien. En estas visiones que tenemos cada quien con nuestras distorsiones cognitivas, con nuestras concordancias cognitivas. Bueno, yo te voy a decir, yo soy psicóloga. Soy doctora en psicología y además estoy ahorita en el doctorado en neuroderecho, entonces, y psicopatología forense. Entonces, todo este tema que planteaste son mis temas. Entonces, yo veo justamente que pues todos hacemos nuestros comentarios en función de nuestra propia historia, que está plagada de todas estas distorsiones y concordancias cognitivas, que es lo que nos hace muy ricos como grupo, ¿no? Que somos complementarios en nuestras coincidencias y muy ricos en nuestras diferencias. Entonces, yo lo estoy viendo aquí. Me parece bellísimo lo que está pasando en este foro porque como tú lo vas platicando, se va describiendo aquí, ¿no? Cómo podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con diferentes puntos de vista, pero finalmente la libertad es lo que está aquí, es lo que está realmente prevaleciendo. Entonces, no sé, hay algo que yo te quiero preguntar rapidísimo. El tema de la conferencia es los secretos de los políticos en México y yo me muero de la curiosidad. ¿Qué nos vas a decir al respecto? Bueno, me ha encantado, y Denis, sobre todo qué honor platicar contigo. Y está en pie ese café también con Isaac y con todos los que hayan visto y que les interese, ¿no? Esta plática, porque todos los libros, digamos, podría hacer una plática de como 6 horas o 7 sobre cada uno de esos secretos de México. Bueno, para decirles, hay un libro muy reciente que acabo de hacer con otros 2 amigos sobre que se llama México a 3 bandas, en donde está el primer complot de la historia de México. Y se los aseguro que ni se lo imaginan. Yo tampoco me lo imaginaba, pero lo que ocurre es que, imagínense, el primer complot de la historia documentado ocurrió por parte de teotihuacanos, y no 2 tipos que vendían quesadillas, sino el mero rey, o llámese, no se sabe todavía si era un rey o era qué clase de gobernante, pero el rey o gobernante de Teotihuacán, hay muchos que ahorita seguro están diciendo, tú no puedes saber nada de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque no había escritura, ni siquiera se sabe qué idioma hablaban. Eso es verdad, eso es verdad. Y porque no hay ningún documento de Teotihuacán como para saber cuál era la historia. O sea, ni siquiera en Teotihuacán no hay una lista de quiénes eran los reyes. Eso es verdad. Sin embargo, ¿por qué yo y muchos historiadores sabemos que ellos hicieron el primer complot y hasta sabemos el nombre de quien lo cometió, que era este hombre, se llamaba Búho Lanzador de Dardos? Pues simplemente porque en la zona maya, donde sí se escribía todo, donde había una escritura total y donde toda la escritura de lo que pasaba está hoy en las paredes de Palenque, de Yaxchilán, de Calakmul, ahí está la presencia de ese sujeto en esos
en esos estelas, donde básicamente ahí se describe que en el año de 720, si no me equivoco, y ahí sí quiero dar, no quiero regarla, pero en ese año, el que era el mero chipocludo de Teotihuacán llegó a tumbar a dos mandatarios de la zona maya, a tirarlos y a poner a cargo en una a su hijo y en otra a un secretario, que se quedaran como reyes, asesinando a los que gobernaban ahí. O sea, es el primer, digamos, golpe de Estado de nuestra historia como país, México, que está documentado. Está documentado en esas dos ciudades. Una es Quiriguá. Quiriguá es el nombre que tiene en español una ciudad que está ubicada en Guatemala. Y por el estilo, o sea, desde ahí va, eso es, digamos, la parte de la historia secreta de México. Todos estos libros tratan sobre ese rollo. Y bueno, para hablar, digamos, como salpicones de todo esto, porque toda la historia, o sea, todo el enfoque que yo he buscado, y mis colegas escritores, que también tengo la fortuna de tener, por ejemplo, Francisco Martín Moreno, un hombre que admiro al máximo, y que, bueno, algunos lo critican porque él novela lo que escribe. Yo digo, es que no sabe, es justo lo que platicábamos, Denise. Francisco Martín Moreno es una de las mentes más brillantes que hay en este país. Yo lo admiro y además ha sido muy generoso con un servidor, pero él ha descubierto, igual que otros hemos descubierto, que la mejor forma de comunicar esto a la gente es haciéndolo divertido, novelado, que sean novelas de acción. O sea, por ejemplo, esta es el Secreto Maximiliano, porque este hombre, a la gente ni se imagina que su esposa es la que lo agarró casi del pescuezo a decir, tú no renuncies. Y esa parte íntima es la que realmente hace que uno diga, ok, ya me interesa el personaje. Lo que tú me decías, Denise, ¿no? Y además, pues tú eres psicóloga, tú sabes mejor que nadie todo esto. Pero Francisco Martín Moreno es el verdadero iniciador de esta corriente, en donde básicamente el punto es, hay en todos los países, no solo aquí en México, hay algo que se le llama la historia de bronce. Seguramente que muchos de los que están viendo esto están familiarizados con el término. Historia de bronce se llama a todo lo que se podría llamar la historia oficial, creada por un país, o sea, o por un régimen, para que el público se la crea, ¿no? O sea, en el tema, ahorita en Secreto Maximiliano platicábamos el tema de Benito Juárez. Durante 150 años, la versión que hemos conocido es una mitología, donde sin demeritar a Benito Juárez, pero vaya, está convertido en una deidad. Eso no es verdad. En este libro de Secreto Maximiliano están todos los tratos que hizo con Estados Unidos. Como Estados, el verdadero autor de la reforma es este hombre que está aquí, Lincoln. Lincoln, a través de los generales Ulysses Grant, Sherman, William Sherman, este hombre, Lew Wallace, el autor del libro Ben-Hur. Apuesto que muchos han leído el libro Ben-Hur. Bueno, el autor, Lewis Wallace, en realidad fue un general cuya chamba era darle el dinero y las armas a Benito Juárez. Sabían que cuando tiraron a Maximiliano, la historia oficial nos dijo que era porque Benito Juárez se opuso y wow, él solito pudo contra los franceses. Bueno, realmente la lucha, la victoria que sacó a los franceses de México fue un telegrama del secretario de Estado de Lincoln a Napoleón III diciendo, se nos acabó la guerra civil y ahora sí vamos contra ti, porque lo que estaba pasando en México era un ataque de Europa contra Estados Unidos. Esa era la razón por la que estaba aquí Maximiliano, no unos tipos que se fueron ahí a pedirle, oiga, no nos podemos gobernar, nos podría venir a gobernar. Esa negociación no lo hicieron esos tipos, los mexicanos que fueron allá, ellos fueron parte de un decorado. Es parte de todas esas historias secretas, ¿no? Digamos, por ejemplo, bueno, es que cada uno de estos libros, la verdad, nos pero podría ser como 2 o 3 horas de cada uno de estos temas. Pero básicamente de eso se trata todo esto, Denise. El cómo, mucha gente me ha dicho, oye, estos libros son para desecrar a los héroes de México. O sea, por ejemplo, Secreto 1910 es algo muy parecido respecto a Francisco Madero, que todo el mundo dice, Francisco Madero se opuso al dictador Porfirio Díaz y él solo con su idealismo tumbó a Porfirio. Yo digo, a ver, ¿todavía creen eso a esta edad, cuando ya sabemos que cuando Porfirio Díaz renunció, había 5 barcos destructores de Estados Unidos en los puertos de México y un llamado del presidente de Estados Unidos, William Taft, que le dijo, usted se va. O sea, era una disposición, y el papá de Francisco Madero estaba negociando en Washington.
con la familia Rockefeller y con el que era el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson. Es decir, toda esta historia no se le dice a los mexicanos. En estos libros está a fondo, ¿no? Todo el rollo. Yo he tenido pleitos con historiadores, sobre todo hay uno que hace poco es un tipo, bueno, que en fin. Hay un historiador que me dice, oye, es que tú estás destruyendo los héroes patrios. Y yo siempre le digo, es que mira, no es de la labor de un historiador ni de un ciudadano estar idolatrando a nadie. Para los héroes mejor vete a una iglesia, te hincas con un santo y a él le pides, le rindes pleitesía, a él le besas los pies. Cuando estás hablando de políticos no pueden ser héroes. Tu héroe debe de ser el mexicano que está vivo ahorita y que merece la verdad para poder cambiar su destino. Y si tú estás creando un héroe para cortarle las manos a una generación de jóvenes para que no sepan cómo nos pasaron las cosas, eso es un crimen. O sea, la verdad no es nada más un lujo. Los países que aman la libertad ven como una responsabilidad el decirle a sus hijos la verdad. O sea, yo lo platicaba con Isaac, que uno de los arqueólogos que más admiro en el mundo es Israel Finkelstein, de Israel. Desde luego otro que es este libro lo tengo aquí porque este es un gallo, es un ídolo. Pero bueno, el caso es que Israel Finkelstein es uno de los que está investigando el pasado bíblico porque ama a su país, porque la verdad es lo que nos puede ayudar a que el destino cambie. O sea, yo digo a los que dicen, ¿por qué tú vas a ser héroes del pasado? Yo digo, es que el héroe debe ser el mexicano de ahorita que cambie el futuro, no que estemos anclados a tipos que nos tienen en un pantano. Bueno, en fin. Está delicioso, yo creo que nos hace falta horas y horas de escucharte y sobre todo que nos puedas meter en uno de tus libros así tal cual. Por ejemplo, tuvimos también a Francisco Martín Moreno y como tú bien lo comentas, nos hablaba de los momentos íntimos incluso de todos estos héroes, que obviamente son fantasías que él recrea para poder dar los datos históricos que finalmente él plantea en sus novelas, y es novela histórica, él le llama así, y pone en lugar de, no sé, Enrique Peña Nieto, pone Emilio, ¿no? Emilio Pérez González, con las iniciales, es muy simpático, y sí es esta parte en donde tú también tomas estos datos y finalmente yo creo que tú pones en la justa dimensión a estos personajes con evidencia real, ¿no? Es lo que tú estás planteando. Pues ese es el intento. Yo también, siendo fiel a la verdad, yo te lo confieso, Denise, que yo sé que yo puedo tener grandes fallas, porque todos esos defectos cognitivos de los que hablábamos, no hay nadie exento. Es más, ya se sabe que ni las computadoras, porque las computadoras están sujetas a que a nivel cuántico un rayo cósmico puede cambiar el resultado de una operación en una computadora. O sea, y de hecho eso es el origen de la teoría del caos, pero al menos procuro de que eso sea la verdad. O sea, por ejemplo, yo admiro de Francisco Martín Moreno eso, de otros autores también, Lorenzo Meyer, ¿no? La verdad es que es increíble, pero el tema de que se despartidice la historia, o sea, y que trate uno de decir, bueno, una cosa es que uno sí tenga su corazoncito, digamos, pero si uno hace un libro de estos queriendo que uno sea un héroe, por ejemplo, los que escriben diciendo, como el historiador del que les platicaba, que él quiere a chaleco que Benito Juárez sea un héroe. Entonces yo le digo, maestro, no digas que eres historiador. Si tú haces eso, tu motivo, tu móvil no es la búsqueda de la historia. Para eso mejor crea una película de Walt Disney. O sea, que no estás buscando darle a una población una información fidedigna. O sea, tampoco los que dicen, yo voy a escribir un libro de Maximiliano para que todo sea bueno de él. Yo digo, ¿a quién amas? ¿A los mexicanos actuales, para los que tú estás investigando y escribiendo, o para servirle a un individuo que, con respeto lo digo, está en la tumba? Ya, a él no le importa un caramba lo que digamos de él. No le va a importar un carajo. O sea, si son creyentes van a pensar que está en el cielo y lo de aquí hace mucho le dejó de importar. O sea, nosotros no tenemos por qué estarle lamiendo las patas ni a Maximiliano, ni a Juárez, ni a Miramón, sino saber lo que hizo cada uno de estos. En este libro de Secreto Maximiliano, pues se habla de las tres cosas. O sea, fueron muy valientes. Y yo, por ejemplo, admiro mucho a Miramón, Miguel Miramón, pero tampoco hay que olvidar que él fue el que hizo un trato con Francia
que fue el que condenó a México. Es malo que lo diga de Miguel Miramón, un hombre que todos admiran porque era muy devoto y era un buen hombre, muy joven y muy idealista, sí, pero el tipo fue a entregar, perdón que lo diga, pero fue a entregar el trasero de México, igual que Juárez, uno a un banco de Francia y el otro a un banco de Estados Unidos. O sea, los dos hicieron exactamente lo mismo y México todavía hoy está sin pagar esa deuda, porque en vez de hacer lo que tenían que hacer, que era haber creado una industria mexicana, o sea, hacer esto, lo del libro de riqueza de las naciones. Ese es el pequeño dato que a todo el mundo se le ha olvidado. Y en la lucha por ser de derecha y conservadores, lo que menos han hecho es hacer esto. ¿De veras queremos copiar la Inglaterra? Pues ya, hagámoslo ya, lo que hicieron los Estados Unidos. Aquí nada más nos hemos dedicado a pelearnos entre nosotros. Habría que conocer las distorsiones cognitivas de los que escribieron la historia. Le voy a pasar a Olguita la palabra porque Olguita tenía una pregunta. Adelante, Olguita, por favor. Bueno, muchas gracias, Denise. Bueno, aquí hemos estado viendo, como decías, Denise, todas las preguntas que hay en el chat. Y bueno, en esta conspiración que estamos haciendo contigo, Leopoldo, porque es una conspiración en la que nos estamos informando un grupo de personas, que de eso se trata, estas conferencias, de informarnos mejor. Tenemos algunas muy enfocadas que dicen muy buena la plática, pero nunca llegamos a los secretos de los políticos actuales, que era el tema de Armando García López. Está bien lo que comenta, pero no es el tema de charla motivo de este momento. Te paso lo que dice nuestra audiencia. Ok. Si quieren hablamos de esto. O sea, este sí es el tema de ahorita. Sí. Sí. Y yo encantado, porque básicamente, bueno, pero Olga, en el orden que tú me digas, si quieres leer otros o ya de una vez me voy sobre esto. Vamos a eso, que es el tema por el que están todos muy inquietos. De los políticos actuales, los temas de nuestros políticos actuales, los secretos de ellos. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, el tema de secreto Pemex, para mí, como yo les comentaba al principio de la plática, y que bueno, que es que sea el remate esto, porque todo lo anterior era para llegar a este punto. Yo, desde que empezó todo el tema del gasolinazo, se acordarán que en el año de 2017, de repente amanecimos con que va a subir la gasolina y que de repente empezaban a tomar las gasolinerías, a meterse a los Oxxos. Se armó un vandalismo. Todo el mundo seguramente se acordarán de ese momento de febrero de 2017, donde de repente se alocó la población, una locura, donde de veras se metían a saquear a los 7-Eleven y hasta el Palacio Nacional, escenas que parecían del apocalipsis. Y yo, la verdad, empecé a investigar eso, no por el tema de Pemex, sino por el tema de quién está detrás de esas protestas. Yo empecé a investigar esas gentes que estaban de repente, ¿por qué iban a quemar un Oxxo, un 7-Eleven, a saquearlo? Porque subió la gasolina. ¿Qué tiene que ver? Bueno, a la mera hora yo empecé a investigar eso y eso me llevó a que sí, claramente hay grupos de hackers que participaron en eso a cambio de dinero. Bueno, uno se llama Legión Hulk, o sea, es algo increíble, un tema increíble, pero la verdad es que al final de cuentas creo que la pregunta que todos nos hacemos, o todos nos debimos de haber hecho en ese momento era, a ver, ¿por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué de repente surgió de que está subiendo la gasolina, nos van a aumentar la gasolina? La respuesta inmediata que dio el gobierno es que tenemos un déficit, un déficit y la única forma de salir de esta crisis es que la gente aporte más. De momento uno dice, ok, bueno, siguiente punto del análisis. ¿Por qué ocurrió ese problema de... Bueno, aquí se va a ramificar un poco la temática. O sea, primero, ¿por qué ocurrió ese problema económico del gobierno? Donde de repente dicen, no tenemos de dónde sacar dinero. Bueno, fue precisamente porque cayó el precio del petróleo. Cayó en una forma catastrófica. De hecho, por eso al rato quiero compartirles. Bueno, hay otra gráfica que luego les quiero mostrar que tengo en mi mano. Pero, bueno, creo que también está ahí. Pero, el punto es, bueno, a ver, a lo mejor me voy en desorden, discúlpeme, pero estos gráficos donde se ven dinosaurios son importantes. Porque estos dinosaurios son un poco el que yo quiero compartir con ustedes, cómo los mexicanos estamos un poco
errados al dimensionar de qué hablamos cuando hablamos de Pemex. O sea, por ejemplo, la gráfica previa, si fuera posible. No, entonces la siguiente, más bien, creo. Esta es la buena. O sea, vivimos en las noticias de que es un nido de corrupción Pemex, todo el mundo hace desfalcos, y lo que llena las noticias, lo que llena los noticiarios, son, por ejemplo, los sobornos de Odebrecht, el tema de etileno 21, de Fertinal, o sea, hubo grandes, pero sin embargo, o sea, lo que realmente nos debe de importar a los mexicanos es por qué la empresa más grande de México, al menos lo era hasta hace 2 años, por qué esa empresa hoy está perdiendo dinero, por qué hoy estamos teniendo pérdidas en Pemex comparables con el presupuesto programable, o sea, hablamos de la magnitud de 20,000 millones de dólares. O sea, realmente hoy en día sí es un hecho que Pemex está perdiendo, incluso ha llegado a perder más de lo que gana, eso es un hecho. Pero y todo el mundo ya se queda con eso y dicen, pues ya tirémosla, ya dinamitemos a Pemex. O sea, ve, está perdiendo más. Yo siempre digo, a ver, vamos a reflexionarlo bien. Primero que nada, ¿por qué está perdiendo ese dinero? ¿Por qué? Entonces aquí lo primero es la jerarquización de los escándalos. La gente, yo digo, ¿por qué estamos como sociedad enfocados al tema de que Emilio Lozoya recibió unos sobornos de 10 millones de dólares? Por supuesto, es un crimen, sí, pero ¿por qué eso es lo que llena a los noticiarios cuando ahí están viendo un dinosaurio que es aproximadamente 2,000 veces más grande que el tema de los 10 millones de dólares? Por eso aquí en esta gráfica está medio caricaturizado, como que el tema de los sobornos de Odebrecht es un ratoncito, el tema de etileno 21, pues es básicamente 20 veces más grande que el ratoncito, pues es un gato. Siguiente tema, el de Fertinal, son pues casi 250,000 millones de dólares, bueno, pues eso es un perrito. El que sigue es agronitrogenados, ahí sí, cuidado, ahí es algo mucho más grande, 1,000 millones de dólares. O sea, no valen lo mismo los crímenes de los que estamos hablando todo el tiempo. Ni siquiera el huachicoleo es ese oso que ven ahí, ese es un oso, porque obviamente eso sí es muchísimo más representativo de una pérdida para el país, y que bueno, ojalá se hubiera detenido. No se ha detenido, pero al menos se puso la atención pública un momento en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, en lo que hace que estemos jodidos, perdón la palabra, lo que hace que Pemex esté perdiendo más dinero del que gana inclusive, es ese dinosaurio que está ahí, y ese dinosaurio es del que nadie habla, o sea, al menos nadie habla ahorita. Ese dinosaurio es con valor de 25,000 millones de dólares. Para dar una idea de lo que ese dinero significa, ese dinero, o sea, lo que hay dentro de ese dinosaurio, equivaldría a 3 veces el presupuesto del Infonavit. O sea, con ese dinero de lo que hay en ese dinosaurio, que para empezar equivale al presupuesto mismo programable de Pemex, de ese tamaño, ese sí es un zorrajadero al edificio de México, digamos. Y estamos perdiéndolo cada año y vamos que volamos para seguirlo haciendo, esa pérdida. O sea, representa 3 veces el presupuesto del Infonavit, o sea, equivalente a 1,5 millones de casas o a construir 368 hospitales grandes. Todo eso, en vez de que nosotros, o sea, en vez de perderlo, lo podríamos estar ganando, y vean en qué se podría estar invirtiendo. Ese dinosaurio es dinero que se sale de México, se lo estamos regalando a otros países. De eso se tratan. Ahora sí que uno de los temas básicos de Secreto Pemex es este. ¿Por qué estamos perdiendo ese dinero? Y eso nos lleva a lo que ocurrió en el año de 2016. En el año de 2016, un poco antes, bueno, poco antes del famoso gasolinazo, un año antes, fue cuando ocurrió todo este problemón. Este problemón, la gente se le olvidó de dónde salió el problema. Hoy en día es común que la gente diga, es que pues, México, ya hundámoslo porque México no... Bueno, perdón que me haga un poco de bolas. O sea, mucha gente hoy en día no tiene el más mínimo problema de cuando se le dice, ¿sabías tú que el 77% de la gasolina que utilizas tú en tu coche viene de otro país, ya no de aquí? Y mucha gente dice, no, pues yo no tengo problema con eso. Bueno, pues los que digan que no tienen problema con eso, se los presento. Ese dinosaurio es ese dinero. Ese dinero es el que se va de México porque nosotros no refinamos aquí.
O sea, y seguramente estoy seguro que la mayoría de los que están viendo esto dicen, ah, entonces tú estás a favor de la refinería de Dos Bocas. O sea, porque la mente polarizada, insisto, lleva a que uno vaya o a un extremo o al otro en vez de razonar las cosas. Yo, la verdad, aquí, yo no defiendo el proyecto de Dos Bocas, ni lo ataco tampoco, pero para mí es más importante que primero vemos el fenómeno tal cual. O sea, el fenómeno de, a ver, ¿está bien o no refinar aquí en México? Y la mayor parte, yo sé la respuesta que ya está en el cerebro de la mayor parte que están viendo esto. Ay, no, es que aquí en México, ¿para qué refinamos gasolina? Nuestras refinerías están dadas al queso, son ya chatarra. Y yo les digo, sí, pero lo eran antes en 2014, no. Yo aquí tengo toda una tabla gigantesca de datos totalmente sólidos. Aquí no es de que hay la interpretación, no. En el año de 2013 no era así. O sea, este porcentaje de que ahora el 77% de la gasolina que consumimos los mexicanos venga de otros países no fue de hace 10 años, fue desde el 2017 básicamente, antes la hacíamos nosotros. Siempre yo se los pregunto porque esto va a ser motivo para otro super debate. Aquí es donde sí creo que van a todos a comentar y me la van a mentar también. Y bueno, yo a eso me dedico, así que adelante, pero sepan que lo hago con buen corazón y con amistad, porque amamos a México. O sea, siempre la siguiente respuesta de todo el mundo es que miren, esa gráfica que están viendo ahorita es algo elemental. El precio que está abajo, $37 por barril, es el precio al que nosotros vendemos el petróleo crudo al resto del mundo. El precio que está arriba, $88, es lo que nos cuesta la gasolina procesada por otros países. O sea, solamente para que vean, yo nuevamente les pediría que piensen en el libro de Riqueza de las Naciones que hace unos instantes les estaba mostrando, donde Adam Smith en persona les está diciendo, ¿qué es lo que se hace rico como país? Exportar mucho y caro e importar poco y barato. Es justo lo contrario de lo que estamos haciendo ahorita. Y cualquiera que, o sea, yo lo digo con respeto, cualquiera que defienda lo contrario, oye, yo no tengo inconveniente con que México exporte petróleo y mejor importe gasolina refinada. Cualquiera que diga eso, yo le digo, ok, tú estás a favor y no hay manera de que lo maquilles de ninguna manera. Tú estás a favor de que se vayan de México 25 mil millones de dólares cada año. Por una simple razón. Al principio de esta presentación, si se fijan, había una fórmula matemática, una suma. Está creo que como 3 gráficos atrás. Bueno, más, perdón. Ese mero, el de la suma. Esa suma que es más adelante, esa mera. Esa suma en realidad es una resta, como podrán ver, lo que gana México por vender el petróleo crudo al resto del mundo, 25,800 millones de dólares por vender petróleo crudo. Como ya ustedes vieron cuánto cuesta cuando ya se refinó, lo que nosotros estamos importando de gasolina que no fabricamos nosotros son esos 47 mil millones de dólares. O sea, aquí cualquier niño con un abaco, o sea, yo no soy experto en refinación, nadie de los que está aquí, o a lo mejor sí los hay, ¿no? Pero esto que está abajo, 21 mil, es la simple resta. Ese dinero nosotros lo estamos perdiendo porque estamos comprándole la gasolina refinada a otros países. Ahora, yo he escuchado hasta el cansancio a los que dicen, oye, es que refinar ya no es negocio. Yo digo, no es negocio, o sea, vean esta fórmula. ¿Cuántas horas quieren ver esta suma para a ver, seguir diciendo que no es negocio refinar? Lo que no es negocio es lo que estamos haciendo. Mientras no tengamos un sistema de refinación nosotros, vamos a estar perdiendo esa cantidad de dinero por estúpidos. Y hay de dos, o dejamos de consumir gasolina, o sea, ya no uses tu coche, o entonces hay que refinar nosotros. Siguiente comentario que seguramente todos o muchos van a hacer. Oye, pero es que ya vienen las energías limpias, ya para qué invertir en las refinerías. Ya no va a ser negocio. Y yo digo, a ver, o sea, yo soy el primero que está contra el calentamiento global. Yo pertenecía a Greenpeace y de hecho pertenezco. Yo estoy en el grupo de Renacimiento Mexicano de César González Madruga, que está contra el cambio climático, en contra de las emisiones. Yo estoy a favor de las energías limpias, claro, pero hay que investigarlas antes de hacer una afirmación como la que hoy están diciendo, oye, bombardean Pemex ya no va a servir de nada. Yo al respecto solo quiero darles los datos con los que quería, ahora sí que
darles unos datos para saber qué piensan. Igual, insisto, si me la quieren inventar, pues adelante, para eso estamos aquí. Pero hoy les va. Preparémonos porque este es el gráfico del terror. Esto que ven aquí. Bueno, primero, esta es una cosa que resuelve un poco los dos dilemas que traíamos. Primero, el precio del petróleo. Porque el otro tema que siempre todo el mundo dice, ¿para qué invertir en petróleo? El petróleo ahorita ya no es negocio porque ya se vino el precio abajo. Ya, o sea, y yo les digo, ¿y se va a quedar siempre abajo ya? ¿Siempre? Y dicen, claro, se va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque ya vienen las energías limpias. A eso vamos ahorita. Y yo vengo aquí a conocer la opinión de ustedes. O sea, sé que soy simplemente alguien más que opina. Aquí está la historia del precio del petróleo desde el año de 1950. Se los pido que lo vean un segundo. ¿Qué es lo que se ve claro en esta gráfica? Pues que no hay nada claro. O sea, en esta gráfica lo que se ve es que el precio del petróleo es todo lo contrario a una curva suave. Ven cómo se trepa, cómo sube, cómo baja en semanas, no digo en años. El precio del petróleo es una de las conductas más histéricas que se han visto en la historia del mundo. Y lo digo ahora que platico con una brillante psicóloga como Denise. ¿A poco no parece esto la curva de un electroencefalograma de un psicópata? Bueno, esto es los precios del petróleo. He platicado con infinidad de economistas, todos ellos capitalistas, todos de derecha, empresarios, que me han dicho, ¿qué es lo que esta gráfica te demuestra? Muy simple, manipulación de los precios. O sea, no, si fuera un tema que se basa solo en oferta y demanda, explíquenme por favor esta subida de aquí, estos bajones. El petróleo está totalmente manipulado su precio. Y ahora sabemos muy bien, estudien el caso de Arabia Saudita y Rusia hace poquito. Vean, estos puntos que están marcados en rojo son los momentos más catastróficos que ha tenido el precio del petróleo. Uno de ellos es 1982. Seguro que todos ya han dicho, es que vean lo que le pasó a López Portillo. López Portillo invirtió todo en el petróleo y nos fuimos al hoyo. Y en su época, como realmente es verdad, nos fuimos al hoyo porque él invirtió todo el dinero de México sin planear, pidiendo prestado a otros países, y no se dio cuenta de que en Estados Unidos estaba ocurriendo un plan. Yo ahorita, si quieren, luego anexo un video que hice. Quería transmitirlo, pero se los dejo como anexo. El video donde está el presidente Jimmy Carter en 1980 diciéndole al pueblo de los Estados Unidos, y esto no crean, el pueblo está inventando, no, van a ver a Jimmy Carter hablando al pueblo de los Estados Unidos donde dice, nos estamos enfrentando al mayor golpe a la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los países de Medio Oriente nos tienen agarrados de al cogote. O sea, la frase que él utilizó fue, la cerca, nosotros tenemos el cuello en la cerca y la OPEP es el cuchillo. ¿Qué estaba diciendo? Que no tenían soberanía energética, así de simple. Él lo dijo que básicamente Estados Unidos se creó, se fortaleció por el petróleo. Yo quiero decirles que, bueno, ahorita lo tapa el letrero de Maximiliano, lo voy a quitar para que vean algo importantísimo. Miren, lo que se ve allá, no sé si se alcanza a ver. A ver, perdón. Lo que se ve allá al fondo es el mapa de Norteamérica, pero hace 300 millones de años. Todo eso que se ve ahí es lo que es hoy Estados Unidos, Canadá y México, pero en la época de los dinosaurios, o sea, cuando se creó el petróleo. Todo eso estaba bajo, o gran parte de eso estaba bajo el agua. Por eso se creó la famosa Gran Cuenca Pérmica, de la cual México es parte. O sea, quiero decirles también que parte de la investigación del secreto Pemex es verdad cuando nos dijeron que solamente quedaba para México. Bueno, dijo el presidente Peña Nieto que ya se estaban acabando las reservas. México, cuando se acabó Cantarell, ya no hay más reservas de petróleo, ya no hay más. Y que lo único que quedaba estaba en el Golfo. Lo único que quedaba, o sea, donde los mexicanos somos tan tontos, tan estúpidos, que no tenemos la tecnología ni el dinero para explorar en el Golfo. ¿Cierto o falso? Bueno, yo en Secreto Pemex les ofrezco la investigación después de entrevistar a los más brillantes geólogos de México, varios de ellos de Pemex y varios de ellos que no son de Pemex. Y el resultado es esto que ven aquí. Y de hecho, esto procede de documentos del propio Pemex. Lo que ven como manchas azules
son yacimientos que nunca se han explotado de México y no llegaron a la opinión pública. Simplemente por lo mismo que están viendo en ese mapa. México es la continuación de la cuenca pérmica de Texas, pero el hecho que nos hayan dicho que solamente hay en el Golfo, pues tiene una simple razón, que 120 millones de estúpidos no hagamos más que lo que quieran petroleros de otros países, que es que ellos quieren el negocio. Nosotros no estamos siendo capitalistas cuando nos permitimos eso. Si México fuera capitalista, México sería el que estaría explotando eso. Pero bueno, todo esto era para decirles que Estados Unidos se volvió rico por ese petróleo, por el de Texas y por el de Ohio. ¿Quién era? Estamos teniendo aquí personas que las estamos prácticamente sacando porque ya saben ustedes que tenemos esta situación donde hay... Por mí no hay problema, yo estoy acostumbrado en diferentes foros. Nosotros Me también. encantaría que expresaran que dijeran el porqué y que lo digan al aire, que lo digan aquí en micrófono. Bueno, eso depende de ustedes. No, el problema es que es gente muy cobarde que lejos de buscar un debate, lo que busca es una confrontación y sabotear la reunión. En cuanto, por ejemplo, a pensamiento diferente y demás, somos muy respetuosos, incluso somos, nosotros promovemos el debate, promovemos la diferencia de ideas. Lo que sí aquí no hay un planteamiento de ideas, no hay argumentos, simplemente es destruir por destruir, lastimar, insultar, agredir, poner videos pornográficos. Digo, evidentemente no son personas que realmente les interese un debate de ideas. Entonces, por eso los eliminamos, no porque seamos intolerantes, sino porque buscamos un espacio seguro para todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero, Leopoldo, ya se nos está terminando el tiempo y muchas personas como que les gustaría saber esta parte, digamos que de las confabulaciones, estos secretos, pues esta historia no contada de lo que hoy pasa o de lo que ha pasado en la historia de México, México contemporáneo, que pues es parte de nuestra historia también, pero nosotros no nos enteramos. Obviamente estos datos que pues realmente pues difícilmente se pueden constatar, sin embargo dan pie a muchas de las cosas que hoy estamos viviendo y que no nos explicamos el por qué son consecuencia de qué. Tú decías mucho sobre esta parte en donde no hay que idolatrar a los políticos, definitivamente no. Sin embargo, cuando hay caminos cognitivos que se han gestado durante mucho tiempo, como lo ha hecho López Obrador, con todos estos discursos y narrativas que no son una casualidad el que todos los días salga con la misma palabra, con las mismas palabras como neoliberales, corruptos, bla, 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 todas estas tonterías. Eso es parte de esta narrativa para generar esta conexión neurológica y también para generar ¿cómo se dice? Un rechazo cognitivo hacia las personas que son contrarias a esta narrativa. Lo vemos todos los días y hay muchas cosas que no nos explicamos. ¿Por qué pasan estas cosas? Por ejemplo, Bartlett, que sigue siendo parte de este mundo corrupto y por otro lado nos manda una narrativa de un lado y sabemos perfectamente que es completamente incompatible con una realidad que estamos viviendo, que este señor es un corruptazo y luego sale a decir que es una maravilla. ¿Tú qué nos podrías decir de la política actual o la más contemporánea sobre estos secretos? Creo que nos quedamos aquí con estas ganas de saber tal vez un poquito qué es esto que está atrás. Bueno, lo primero es agradecerte muchísimo, Denise, agradecer mucho a Isaac y a todos por la pluralidad, sobre todo por la pluralidad, ¿no? Yo insisto en que los que ahorita no alcanzo a ver porque se me empeñan a veces los lentes de contacto, pero a todos los que digan algo, mi procedimiento usual, porque tampoco crees que me sorprende, todos los libros que yo he hecho son controversiales, pero cuando alguien dice eso, yo le digo, pues habla, o sea, los que tengan algo que comentar, que lo digan, o sea, no me quiero meter porque es foro de ustedes, pero yo estoy dispuesto a platicar o a discutir o lo que sea necesario con los que quieran decir lo que sea. Lo siguiente es que precisamente eso es de lo que hablaba toda la plática, es sobre eso, la polarización enfermiza, pero la verdad yo con respeto lo digo, yo la veo de los dos bandos.
O sea, este es bueno, Isaac Newton dijo que la segunda ley es la de la reacción y la no, la acción y la reacción. Para todo fanatismo, ya sociologizado esto, para todo fanatismo va a haber un fanatismo de sentido contrario y de mayor intensidad. Entonces, yo sí lo que digo es, en una sociedad donde todos nos fanatizamos para un lado o para el otro, lo que estamos haciendo es simplemente un pinball que nunca acabará y que se vio desde los tiempos de la independencia de México. O sea, decía Guadalupe Victoria que el mayor enemigo de los mexicanos es estar divididos. Yo solo quiero dar, o sea, como a nivel de remate, digamos, bueno, es algo que si quieren yo puedo seguirme toda la noche, ¿eh? O sea, yo feliz, ¿eh? Y además me encanta platicar contigo, Denise, pero yo solo que los quiero decir es dos casos. Uno es el de España y otro es el de Hungría. El caso de España era el inicio de su historia, era el reino visigodo, ¿no? Los reyes visigodos, que eran germánicos y demás, y cómo, siempre todo el mundo se ha de preguntar, ¿cómo fue que de repente los invadieron los árabes? Y wow, se volvió árabe toda España, pues fue porque estaban divididos, porque había un rey que era Roderick, y el otro, se me fue el nombre, Ludovic. Bueno, pues esos, por estar peleaditos, lo que hicieron fue que llegó un tipo a invadirlos, que dijo, a ver, yo te voy a apoyar a ti, al enemigo, ¿no? Al que no estaba en el trono, que era el adversario de Roderick. Y de repente, cuando ya estuvo ahí, le dijo, ahora tú también te vas. O sea, el que mejor aprovecha de que estemos enojados, confrontados, son los otros. Y bueno, a lo mejor suena utópico, porque bueno, como vimos ahorita los que estaban opinando no sé qué, que bueno, yo nunca digo quitarlos, no, esos son los que le meten la salsa tabasco a todo. No. Pero que le entren en serio. No, esos no son los que Estamos. estamos bloqueando, no, esos al contrario, es riquísima toda su opinión, es maravilloso cómo nos participan, cómo enriquecen este debate. No, lo que pasa es que había personas que estaban poniendo insultos en el chat o estaban poniendo videos pornográficos y fue la advertencia que yo hice, o sea, porque hay que tener mucho cuidado con estas personas. Sí, estas no tienen una propuesta, no, esas los que yo me dedicaba, no, aquí yo te voy a mandar, Leopoldo, si tú me permites, este debate tan rico que se dio aquí en el chat, en donde muy respetuosamente la gente va opinando de un lado, del otro, de centro. Efectivamente, todos tenemos estas distorsiones cognitivas y tomamos un lado u otro. Hay personas que se radicalizan más, hay otras, pero todo tiene un origen, todo tiene una comprensión y lo que, como tú bien lo dices, lo importante son los datos duros y a los que muchos que están muy radicalizados pues no atienden, ¿no? No sé si, Olguita, quisieras hacer un comentario antes de terminar para agradecer a nuestro ponente. Pues agradecerle muchísimo y decirte que nos están poniendo en el chat, Leopoldo, que quieren otra, que quieren más. Entonces, estaría padrísimo que yo pudieran... feliz y se les agradezco, Olga, Denise, Isaac, muchas gracias. Y desde luego un abrazo enorme a Beatriz Pajes, quien tiene mi absoluta admiración. Y de veras, Olga, muchas gracias por esas palabras. Yo siempre estaré a la orden, siempre. Pues te vamos a tomar la palabra porque ponen más, queremos otra, queremos más tiempo, pero es que es delicioso, o sea, se nos ha pasado más de 1 hora y media aquí, yo no he podido... Bueno, pero es por la dinámica que tú has creado, o sea, tú también amas la historia y además como psicóloga, yo creo que esto es vital para que haya tenido esta dinámica. Yo me siento muy afortunado de platicar contigo, de veras te lo agradezco de corazón. Al contrario, Polo, es un honor tenerte con nosotros y sí, te vamos a pedir que regreses, por favor. Te digo, ya tuvimos a Francisco creo que 1 semana o 2 tenemos también a Zunzunegui, a Juan Miguel, que es una cosa deliciosa también escuchar, porque es que, bueno, será porque yo adoro la historia, aunque sea tal vez hasta en forma de novela, pero ha sido riquísimo, Leopoldo, en verdad, tenerte con nosotros. Muchas gracias, Isaac, por habernos contactado también con Leopoldo, a Olguita, que ha estado aquí con nosotros al pendiente. Y antes de que te vayas, te vamos a despedir como te mereces. Si veo que hay por ahí alguien que empieza a hacer cosas terribles, como ya los conocemos, cierro los micrófonos, pero generalmente la gente es muy respetuosa y necesitamos despedirte como tú te mereces.
Ahora sí ya pueden abrir sus micrófonos y despedir a nuestro ponente como se merece. Abrazo, querido hermano, siempre con sabiduría muy grata. Gracias, desde Sonora. Gracias. Muy interesante. Muchos datos, compartir esa sabiduría. Gracias por compartir esa sabiduría. Mucho tiempo. Gracias, Leopoldo. Máximo, gracias. Gracias desde Morelos. Gracias, Denise. Gracias, Ceci Pajés. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Gracias Desde Choix-Sinaloa. Adorados. Olga. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Felicidades, gracias. Polo, cuídate. Un placer, amigo. Felicidades. Alfonso Coliñón, yo te tengo un cariño tan grande. Gracias por estar conmigo. Gracias desde Tlaxcala, por favor, muchas gracias por los conocimientos vertidos hoy. Sí. Es la primera vez que asisto a sus pláticas y de verdad me voy con con más dudas, con mucha alegría. Yo te agradezco mucho, mi hermano, y sobre todo, yo le agradezco a Isaac, amigo querido del alma, que me haya invitado y que pues yo aprendo de poder platicar con ustedes, se los agradezco mucho. Estimado Gracias. Adiós, Leopoldo. Adiós, Leopoldo. Y quiero decirte que tengo información acerca de que Madero fue asesinado dentro del Palacio Nacional y luego trasladado a Lecumberri. Quedo a tus órdenes para ampliar esta información. Me encantaría. Estoy a tus órdenes. Mi correo electrónico leopoldomendívil@yahoo.com.mx. Me encantaría esa información. Querido Leopoldo, mucho gusto en verte. Ay, qué gusto tan grande verte. Es un honor. ¿Te pareció bien la plática? Me pareció extraordinario. Sigues igual de loco y te adoro, mano. Eres un tipazo. Ay, muchas gracias. Bueno, ya sabes que llevo muchos años de conocerte y muchos años de disfrutar tu amistad. Ay, qué gusto. Me estaba acordando de ti, porque estaba viendo unos papeles del Infonavit y me acuerdo de grandes tiempos que compartí contigo. Fue una oportunidad enorme. Mi cariño fue un honor total. para mí. Fue un honor para mí estar contigo. El honor es para mí. Luis, un abrazo gigantesco. Un abrazo desde Monterrey, Polo. Arturo. Mi hermano, qué gusto verte. Igualmente, mucho. Es Juan Antonio, ¿no? Ay, mi hermano. Compartimos juntos secreto Vaticano cuando viniste a Monterrey. Ay, mi hermano, claro que sí. Es que sabes que, claro, es que sabes que como que este celular está bien chiquito, no veo bien la. El contrato se llama Legalaria. Un abrazo para ti y lo mejor para este año. Mi hermano, tengo muchas ganas de ir a Monterrey. Ahora que vaya a la fila. ¿Te gusta tu hermana? Este año te invito a una cerveza. ¿Te gusta tu hermana? Cuando usa tanga. Cuando usa tanga. Un abrazo para ti. Voy a suspender ya el de Leopoldo. Fue un placer, un gusto. Lo terminamos. Muchas gracias a todos los que asistieron con nosotros. Querido Isaac, mi abrazo enorme. Y sabes que esta es tu casa y también unas cervezas, Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.